Lo que todo el mundo quiere hacer en cuanto tiene una computadora y una tarjeta de sonido es grabar a su grupo. La comodidad de tener un estudio portátil para poder grabar ensayos es irresistible y la posibilidad de obtener resultados profesionales es alta. Aunque no todo es enchufar un cable USB. Como siempre, hay que tener en cuenta varios factores y más a la hora de grabar instrumentos acústicos. Desde la calidad del micrófono, cómo está ubicado, hasta la calidad de la tarjeta de sonido son factores decisivos. Lo primero que hay que considerar es tener una buena computadora. Si es laptop, mejor, para poder grabar en varios ambientes diferentes. Lo mejor es conseguir una Mac. Es un entorno mucho más profesional y además incluye GarageBand, con el que puedes grabar sin ningún problema. Lo segundo es una tarjeta de sonido. Hay de muchos precios y con muchas características diferentes, pero lo importante es que incluya la mayor cantidad de entradas de micrófono posible, además de que te deje grabar a 48 kHz y 24 bits mínimo. Lo tercero, y de lo más importante, son los micrófonos. Necesitas varios micrófonos dinámicos y un par de condensador mínimo. Los micrófonos dinámicos se usan para grabar instrumentos o amplificadores con mucho volumen, ya que por su construcción pueden resistirlos sin dañarse. Su respuesta de frecuencia, o el espectro de frecuencias de graves, agudas que captura, es limitado. Generalmente, esta respuesta de frecuencia está acotada al uso que se le va a dar al micrófono. El Shure SM57, por ejemplo, se centra principalmente en las frecuencias medias. Por lo tanto, se usa para grabar amplificadores de guitarra, tarolas y algunas voces no muy graves. Los micrófonos de condensador, en cambio, no son tan resistentes a altos volúmenes y su respuesta de frecuencia es mucho más amplia, por lo que tienen un sonido mucho más natural y preciso. Se los utiliza cuando es necesario capturar todas las cualidades acústicas de un instrumento, como cuerdas o guitarras acústicas. En las voces son muy utilizados por la definición que le da a todos los detalles. En este podcast vamos a centrarnos en la grabación de guitarras. Antes de empezar a grabar cualquier cosa, es necesario entender que hay que tener un buen amplificador y una buena guitarra. Ninguna técnica de microfoneo o proceso de mezcla hace milagros, así que la fuente tiene que ser lo mejor posible. Cuanto mejor sea el sonido que obtengas en la grabación, más fácil va a ser la etapa de mezcla. La manera más tradicional de grabar una guitarra es colocar un micrófono dinámico muy cercano al amplificador. Como dijimos anteriormente, para esto es necesario contar con un Shure SM57. Hay micrófonos más caros, con mejor respuesta de frecuencia y con muchas otras características, pero el SM57 ha sido desde hace mucho tiempo el estándar de la industria para esta tarea, además de ser bastante barato y muy versátil. Con él puedes grabar voces, toms, tarolas y muchas cosas más. También es muy común usar un micrófono de condensador a unos cuantos metros del amplificador para captar el ambiente del cuarto en el que se está grabando. Este micrófono es muy útil si el cuarto suena muy bien, si no puede resultar una complicación innecesaria, más que nada para mantenerlo en fase con el otro micrófono. Pero en otra emisión vamos a hablar bien de los problemas de fase al grabar. En este caso, puede ser más útil usar un reverb y así generar un ambiente. Cabe aclarar que estas recomendaciones son teniendo en cuenta un entorno casero y que hay muchas variantes. Hay quien usa varios micrófonos cercanos o varios micrófonos alrededor del cuarto. Esta es una guía básica y para presupuestos apretados más que nada. Las guitarras que vamos a grabar en este podcast son principalmente con distorsión. El Patas va a ayudarnos con unos riffs. Ahora vamos a pasar a varios ejemplos prácticos de cómo poner el micrófono en diferentes posiciones para obtener diferentes resultados. Todos los sonidos que vamos a mostrar no tienen ningún tipo de proceso ni ecualización. Para obtener un sonido brillante, lo mejor es colocar el micrófono justo en el centro de la bocina. Y así es como suena. Cuanto más alejes el micrófono del centro, más se va opacando el sonido. Un buen punto para colocarlo es justo a la mitad entre el centro y el borde de la bocina. Tiene buena presencia y un tono más balanceado, no tan chillón. Y así es como suena. Si quieres un sonido realmente opaco, puedes grabar poniendo el micrófono en la abertura de la parte de atrás del amplificador. Al poner el micrófono a distancias tan cortas de la bocina, se genera el llamado efecto de proximidad, que es una exageración de las frecuencias bajas por estar el micrófono tan cerca de la fuente, y se obtiene un sonido más lleno y agresivo, más grave. Si buscas un sonido más natural, lo mejor es poner el micrófono un poco más alejado. De esta manera no se exageran las frecuencias bajas, pero se pierde un poco de potencia.
Usando un solo micrófono y combinando estas posiciones en varias tomas, se puede generar un sonido bastante bueno. Claro que siempre está la opción de grabar directo a la computadora y usar plugins emuladores de amplificadores, pero tener un amplificador a todo volumen siempre suena mejor. En otras emisiones nos centraremos en estos plugins y en cómo usar varios micrófonos al mismo tiempo. Pero por el momento, la idea era dar una guía básica para que puedas obtener un buen sonido con un solo micrófono. Próximamente, vamos a probar varias maneras de grabar un bajo. El mail de este podcast es armas@rockandroll.com.mx. Eso fue todo, muchas gracias.